Bien, ahorita pasamos lista, ¿no? Para entrar en materia. Estamos trabajando, vamos a hacer una recopilación para reestructurar las ecuaciones que definimos la clase anterior para una placa sumergida, que el análisis vectorial ahí, todas las distancias que hay contra el centroide, contra el centro de presión y eso, se ve muy complejo ahí en los diagramas que describen este proceso, ¿no? de fuerzas sobre una placa que se encuentra sumergida. Lo podemos resumir de forma muy práctica, ¿no? La clase anterior resumíamos la placa y decíamos que toda placa tiene un centro y tiene un centroide. El centro, pues, es geométricamente el punto geométrico de la superficie, porque esa superficie puede ser una placa cuadrada, puede ser una placa rectangular, puede ser una placa triangular, una placa circular, una media luna o un círculo completo. Por ahí les envié por el grupo la hoja para los momentos de inercia, el segundo momento de inercia que le llaman. Vamos a explicar así muy brevemente qué es eso. Para diferentes figuras o formas de placas. Y esa IXX es el segundo momento con respecto del centroide, por eso la notación dice una IXX. X es un momento, 2X es otro momento, matemáticamente hablando. Coma C, pues es el momento de inercia, es decir, cómo se equilibra la placa con respecto de las fuerzas en función de su forma, cómo se equilibra la placa. Recuerden que podemos equilibrar una placa si es homogénea en su figura y por lo tanto su masa es homogénea también porque el espesor siempre es el mismo, ¿no? Pues podemos equilibrar la placa, ¿no? Y vemos si es cuadrada, vemos que va a ser exactamente al centro, ¿no? Y la inercia se va a quedar la placa así, ¿no? Pero si la placa no tiene una figura homogénea, o sea, no es simétrica, pues ese centro se va a mover con respecto de la figura, ya no va a quedar al puro centro, lógicamente, ¿no? Va a tener otro punto donde equilibrarse. Entonces, el centroide se va moviendo con respecto de la forma geométrica. Y el otro es el centro de presión, que es otro punto diferente. Uno es el centroide geométrico de la placa y otro es el centro de presión en donde actúa la fuerza hidráulica que está actuando sobre la placa. En una figura como un cuadrado perfecto, el centro de presión prácticamente está en el centroide de la placa. Pero no ocurre así para placas de diferentes formas. El centro de presión se mueve con respecto del centroide. Mientras más desigual es la placa, más se mueve el centro de presión del centroide. El centroide es el centro en el cual se equilibra la inercia o el movimiento de esa placa si la pusiera en equilibrio. Y el otro es el punto de mayor presión este, para esa superficie. Entonces ya habíamos definido una ecuación para calcular la fuerza, muy simple, ¿no? De hecho, voy a poner pizarrón para seguir describiendo ahí las ecuaciones y ya hacer algunos ejemplos que nos permitan ver que no es tan complejo, ¿no? Su aplicación es muy práctica, ¿no? Nomás hay que entender qué significa cada cosa, ¿no? Entonces voy a irme al pizarrón. Creo que ya lo tengo listo. A ver, ya. Me lo encuentro. Y listo. Listo, listo.
Sí, tenemos nuestra expresión que habíamos definido en la clase anterior. La fuerza resultante, o mejor, la presión, si queremos darlo, ¿no? Ahí está como fuerza, porque chequen que el área está despejada. Presión es igual a fuerza entre área, ¿no? Si despejo el área, me queda multiplicando acá, ¿no? Y esta es la fuerza. Presión, perdón, esta es la presión por área, es la fuerza. Esta es la fuerza. ¿No? Y dijimos que era la presión atmosférica que actúa siempre sobre la placa. Puede estar actuando sobre los dos lados de la placa. En este caso, está actuando sobre los dos lados de la placa en el dibujo que tengo ahí, ¿no? Porque la presión está por arriba y se transmite hacia abajo de un lado y del otro, porque de los dos lados está el mismo fluido. Por lo tanto, la presión es la misma, ¿no? Ya sabemos que en esos casos la presión se puede cancelar, ¿no? ¿Qué más está actuando? Pues la carga hidráulica sobre la placa. Y dijimos que si la placa está completamente vertical, la componente en Y siempre es con respecto del seno del ángulo. Si esa placa se va inclinando, la fuerza lateral se va perdiendo. Por lo tanto, cuando está completamente vertical, tenemos la mayor fuerza sobre la placa. Una placa completamente vertical así, dijimos que podía ser la pared de un tanque, ¿no? Cuando está completamente vertical, tenemos la mayor fuerza y gradiente de fuerza hidráulica, y con la altura es mayor esta fuerza sobre esta área se convierte en una presión. Entonces vemos que depende de la altura y es está aquí. ¿Sí? Si esta placa la inclino, a esta vertical es la máxima fuerza, es componente vertical en Y, por lo tanto se trabaja con el seno. Recuerden que X es coseno, Y es seno. Y este ángulo, si es de 90 grados, esto se nos vuelve 1 y esta es la máxima carga, depende de la altura solamente. No se está disminuyendo la fuerza o la presión en este caso por efecto de la inclinación de la placa. Pero si se inclina esta placa, lo voy a poner inclinar así. Voy a continuar. De este lado está el fluido, por lo tanto la fuerza va hacia allá. Este ángulo se vuelve más pequeño, menor de 90, y sabemos que el seno de 0 es igual a 0. Quiere decir que cuando la placa está completamente horizontal, no existe una fuerza así. Recuerden que estamos midiendo las fuerzas laterales, ¿no? Esta fuerza se nos vuelve 0 porque la placa está inclinada. Si se empieza a levantar, esta fuerza es pequeña porque tiene esta área solamente expuesta, y conforme se va levantando tenemos mayor área, tenemos un mayor ángulo, y esta fuerza va creciendo hasta que llega a la posición completamente vertical. ¿Sí? Si entendemos por qué si se inclina la placa, la fuerza tiende a 0, porque ya no hay un área en la cual esté actuando la fuerza hidráulica. ¿Ok? Entonces, de esta forma, introducimos ahí el seno de teta, ¿no? Cuando teta es igual a 0, el ángulo es 0, la fuerza es 0. Cuando el ángulo es 90, la fuerza es máxima. Así podemos medir las fuerzas sobre diferentes posiciones de una placa que está sumergida. Y por esa razón se introdujo el seno de teta ahí. Y esa es mi ecuación para calcular la fuerza hidráulica que se ejerce sobre una placa sumergida en diferentes posiciones y está presente en la atmósfera. Y esa ecuación la habíamos definido. Ahora comentamos que esa placa tiene un centroide y tiene un centro de presión. El centro de presión es el punto donde la carga hidráulica, la fuerza hidráulica, está ejerciendo su mayor presión. Por eso se llama centro de presión. Y ese centro de presión depende de la figura geométrica de la placa. Sabemos que cuando es un cuadrado, el centro de presión está prácticamente en el centroide. Pero si cambia la figura, se van separando, y por lo tanto debemos de calcular
ese punto de máxima presión, por si queremos estimar y en el diseño fortalecer ese punto de mi tanque, porque sé que ahí va a estar concentrada la presión por la figura de mi recipiente, y poder fortalecer ese punto porque ahí se me puede romper mi superficie, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, sobre todo en hidráulica, en contención de fluidos, las represas y todo ese tipo de estructuras que se hacen para contener un fluido. Se tiene que estimar de acuerdo a la figura en dónde está su centro de presión. Y lo vamos a estimar con esa expresión que está, la segunda expresión que tenemos ahí. El punto de presión, recuerden que HC es la distancia hacia el centroide. Si esto fuera una placa, ¿qué distancia hay al centroide? Es HC. Recuerden que esta es la altura. ¿Contra qué? Contra la superficie del líquido, ¿no? La superficie libre. Por lo tanto, la distancia total que hay hasta el centroide, que es la vamos a definir de dos formas. S es la altura de agua. Desde la superficie hasta donde inicie la placa. Quiere decir que si yo meto una placa así vertical en agua y la sumerjo a 1 metro, 1 metro de altura o de distancia entre la superficie del agua y donde comience la placa. ¿Okay? Eso es S. Es la altura del líquido sobre donde inicie la placa. Y B es la altura de la placa. ¿Okay? Por lo tanto, el centroide, para una placa de ese tipo, debe de estar más o menos HC total, la altura total desde la superficie del líquido hasta el centroide, va a ser S, que es la altura del líquido, más B entre 2 para esa placa. Eso cambia dependiendo de la figura geométrica. Este es un ejemplo, nada más para entender qué es HC en la ecuación, ¿no? En la ecuación de fuerza resultante sobre una placa. Esta HC es la altura desde la superficie del líquido hasta el centroide, en donde esté ubicado el centroide. Si es una placa, sabemos que el centroide va a estar a la mitad de la placa, en la altura. Por lo tanto, va a ser B entre 2, porque B siempre va a ser la altura de la placa. Y HC va a estar ubicado en esta posición. S más B entre 2. Esto cambia, ¿ok? Esto es para una placa. Entonces, esta HC es esta altura. Y también hay una YP, una distancia al punto de presión, que es esta. ¿Sí? Esa distancia ya no se puede estimar como si fuera una HP, porque cambia con respecto de la figura de la, de la placa. ¿Sí? Entonces, y está descentrado. No se encuentra precisamente, ahí yo lo puse como si fuera horizontal a porque es una placa, ¿no? Pero este punto puede estar más arriba o puede estar más abajo de este. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a poner ahí donde está, aquí abajito. ¿Sí? Observamos que se mueve completamente del centroide, no precisamente en forma horizontal. A eso se le llama momento de inercia, ubicar dónde está el centro de presión con respecto del centroide. Y esta ecuación me dice dónde está. Me dice que el punto de presión va a estar en donde esté el centroide más el momento de inercia o el segundo momento, la posición que le da la inercia de la figura por efecto de la fuerza hidráulica. Recuerden que el centro de presión es el centro donde actúa el agua, ¿no? La presión del agua. Entonces, dependiendo de la figura, si es una media luna, si es un círculo perfecto, si es un cuadrado, si es un rombo, si es lo que sea, ese momento de equilibrio inercial está dado por una ecuación específica para cada figura. La estructura general es esta. ¿Sí? Este es el segundo momento de inercia con respecto del centroide. Y lo vamos a obtener de las tablas, de ese archivo que les subí por WhatsApp, donde vamos a ver cuánto vale ¿sí? IXX-C.
para determinadas placas tiene un valor diferente. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Con respecto, dice, de la posición y la carga hidráulica. Este es lo que comentamos, que podemos sustituir la presión atmosférica por una columna, no es por una columna, es una altura de agua que representa la presión atmosférica en el lugar donde se encuentra sumergida la placa, ¿no? Que sabemos que si es el mar o si es el agua, pues puede ser una presión atmosférica estándar, ¿no? De una atmósfera. Pero si ese recipiente se encuentra en la Ciudad de México, pues va a cambiar la presión atmosférica. Y por lo tanto, pues cambia un poco este dato, ¿no? Entonces, esta es la columna de agua, que esta es la altura al punto. Recuerden que esta Y se mide así horizontal, ¿no? Longitudinal a la inclinación de la placa. De tal forma que este es el desplazamiento del punto de presión con respecto del centroide. Es lo que nos indica. Ahorita vamos a ver qué son distancias. Cuando sustituimos las unidades, todas son distancias, son metros o son centímetros, depende de qué sustituimos. Pero es una distancia del centro de presión con respecto del centroide. Y es importante ubicar dónde está el centro de presión, como lo vamos a ver en los ejemplos ahorita, ¿no? En el ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Anotemos esta ecuación que me representa la posición del centro de presión con respecto del centroide en función de la figura geométrica de la placa y la distancia total que hay entre los dos puntos, considerando incluso la columna de agua que representa la atmósfera, porque la columna de agua también es una altura que representa la atmósfera. ¿Por qué se hace eso? Para no tener aquí kilopascales y luego tener metros. O sea, sustituyo la presión como si fuera una distancia, de tal forma que todo se maneja como distancias, simplemente. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver la aplicación de estas dos ecuaciones, ¿no? Simplemente en un ejemplo real. Un ejemplo, pues, real, podría ser. Entonces vamos a irnos a la presentación. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico, ¿no? Para entender las ecuaciones, ¿no? Nos dice que un automóvil se sumergió, pesado, dice, pues, para entender que se sumergió, ¿no? En un lago por accidente y quedó sobre sus ruedas, como se muestra en la figura, ¿no? La puerta mide 1.2 metros de altura y 1 metro de ancho. Es lo que mide la puerta. Y el borde superior de la misma está a 8 metros de la superficie del agua. ¿Sí? Es decir, que el auto se hundió 8 metros en el agua, del techo hacia arriba. Y nos da las dimensiones de la puerta. Esa va a ser nuestra placa. 1 metro de ancho por 1,5 metros de altura. Y vamos a considerarla como si fuera un rectángulo, ¿no? Una placa cuadrada, bueno, rectangular. Determine la fuerza hidrostática sobre la puerta. ¿Cuánta fuerza está ejerciendo el agua sobre esa puerta? Y la ubicación del centro de presión. ¿En qué punto de la puerta se está ejerciendo la mayor presión por parte del agua? Y determine, dice, si el conductor puede abrir la puerta para liberarse. Se supone que quedó atrapado adentro, ¿no? Ok, entonces, vamos a irnos al pizarrón para plantearlo ahí y resolverlo.
Ok, muy bien. Vamos a una pizarra. Dejar de presentar. Y vamos a empezar esto. Mira, ahí está nuestra puerta. Esta puse de frente, ¿no? Tenemos la superficie del agua ubicado a 8 metros arriba. Por encima del agua está la presión atmosférica. Y esa es la pura puerta. Nos pide que calculemos la fuerza que está actuando sobre la puerta, que ubiquemos el punto de presión y que resolvamos si la persona que quedó atrapado adentro puede abrir la puerta. ¿Va? Entonces, tenemos una ecuación para calcular nuestra fuerza resultante. Primeramente, es una placa rectangular. ¿Okay? La fuerza resultante va a ser igual a la presión atmosférica más ρg HC por el seno de teta por el área. Esa es nuestra ecuación. ¿Okay? Es un vehículo. Aquí la cuestión, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, de acuerdo a cómo está sumergida la placa, ¿está presente la presión atmosférica en la ecuación? No en el sistema. Ahí sabemos que siempre está. En la ecuación estará presente la presión atmosférica. ¿Qué opinan? Si tiene un valor en la ecuación. ¿Sí o sí? Vamos a visualizar dónde está la placa, ¿no? Está sumergida y está formando parte de un vehículo. ¿Qué presión? Tenemos que suponer que la persona llevaba los vidrios arriba, ¿no? Se supone, ¿no? Llevaba aire acondicionado, vivía por acá en el calorón y por lo tanto llevaba los vidrios arriba, ¿no? Y cayó ahí al canal alto aquí en Villa Bonita, ¿no? Entonces, ¿qué presión hay adentro del carro que está sumergido? ¿Qué presión hay adentro del vehículo? La presión atmosférica más la presión del agua. Adentro del agua, adentro del Con- carro no hay agua. Esa placa tiene dos lados, ¿no? De un lado quedó por dentro, un lado está hacia el interior del carro y otro lado está hacia el exterior del carro. Entonces, adentro del vehículo no hay agua, nomás está el aire que quedó atrapado ahí. ¿Verdad? Y lógicamente, pues quedó atrapado a una atmósfera de presión. Entonces, adentro del carro hay una presión de una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera pues, de la atmósfera, ¿no? Así está la puerta, ¿no? Tiene cierta inclinación. Entonces, aquí está el volante del carro. Aquí hay aire y acá hay agua, ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Sobre la puerta. Pues aquí adentro hay una atmósfera de presión, porque quedó el aire atrapado adentro, ¿sí? Lo que pasa es que la persona, si no se apura, pues va a consumir ese oxígeno y pues va a batallar. Y por fuera de la puerta, ¿qué presión tenemos? ¿Tenemos la presión atmosférica también o no está? La del agua. Sí, por fuera de la puerta que está presente la presión atmosférica o no está ahí. ¿Sí o sí? Ya lo revisamos eso, ¿no? Hicimos unos diagramitas. Bueno, vimos unos diagramitas.
Sí, sí. Sí está la presión atmosférica por fuera. Sí que no, ¿Por qué, Nico? porque es como cuando teníamos que sacar la presión absoluta de los ejercicios pasados, que se medía pues la presión que era del agua líquido más la atmosférica. Sí, correcto, sí. O sea, no está el aire en contacto con la puerta. El aire está arriba en la superficie del líquido, pero la presión actúa hacia abajo, ¿no? Porque al final de cuentas se transmite la presión hacia abajo. Ese es el concepto que mirábamos de presión absoluta, ¿no? Por eso siempre decimos que está la presión atmosférica ahí. ¿Va? Aquí ocurre lo mismo, quiere decir que esa presión, voy a poner acá la superficie, esa presión atmosférica se está transmitiendo hacia abajo, ¿sí? ¿Va? Presión aquí, pero se siente el efecto aquí adentro, ¿no? Igual que si fuera ese tanque que dices donde sacábamos la presión absoluta de un fluido almacenado en un tanque. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí está presente la presión atmosférica. Está presente afuera y está presente adentro porque quedó atrapado el aire. Por lo tanto, como son dos fuerzas que se están neutralizando, la presión atmosférica se vuelve cero. ¿Sí? Una atmósfera menos una atmósfera, la placa prácticamente no tiene efecto de ningún lado. ¿Sí? Sí, es como si dos personas empujaran un objeto y las dos empujaran a la misma fuerza. Pues el objeto no se mueve, el objeto dice, ni siente que lo están empujando, ¿no? Porque como lo empujan con la misma cantidad de fuerza, no siente nada, ¿no? Entonces se neutraliza la fuerza atmosférica. Por lo tanto, podemos simplificar nuestra ecuación aquí y esta la podemos cancelar. Entonces resolvemos y decimos que la fuerza resultante que actúa sobre la fuerza, sobre la placa va a ser la densidad por la gravedad por HC por el seno de teta por el área. Se nos vuelve más pequeña nuestra ecuación, ¿ok? Incluso para sacar el YP, el centro de presión, se simplifica mucho la ecuación del segundo momento de inercia y se nos vuelve una ecuación muy simple. Ahora sustituimos los datos, pero conocemos la densidad, conocemos la gravedad, pero no conocemos HC. Hay que estimar HC. ¿Okay? HC dijimos que era la altura del líquido con respecto de la placa, sea la forma que sea, más la distancia de la orilla de la placa al centroide. Y digo placa porque puede ser de cualquier forma, ¿no? O sea, cambia dependiendo de la geometría de la placa, ¿no? Tenemos que ver cómo estimamos ese centroide. El centroide siempre es el punto geométrico, ¿no? O sea, dependiendo de la geometría de la placa, podemos ubicar el centroide. Sabemos bien que en un cuadrado perfecto de lado por lado igualito, pues el centroide está en el puro centro, es el punto en el cual es homogénea todas las distancias, ¿no? De esa forma se saca el centroide. El YP no, el YP depende de la fuerza hidráulica, ¿ok? Entonces, ahí como definimos cuánto vale HC. HC va a ser la altura, supongamos, voy a ponerlo con otro color, como es una placa, aquí debe estar el centroide. Chequen que lo puse a la mitad de la altura. Porque geométricamente, pues ahí está, ¿no? Ahí y a la mitad también así. Es muy fácil definirlo para esta figura. Esta, la altura desde aquí hasta aquí es HC. La altura desde la superficie hasta aquí. HC va a ser entonces S, que es la altura de agua hasta la orilla de la placa, más esta distancia. Sabemos que esto es B, si le damos dimensiones, es la altura y A es lo ancho. Por lo tanto, este está ubicado a la mitad de B más B entre 2. Si sustituyo lo que vale cada uno, ese vale 8 metros, más 1.2 entre 2, 0.6. HC va a ser igual
a 8.6 metros. ¿Sí? ¿Cacharon cómo sacar eso? Es sentido común ahí, ¿no? De ubicar dónde está el centroide en la placa. Claro. Dependiendo de la placa, a veces se complica ubicar el centroide, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo. O sea, pues, al final de cuentas es geometría, ¿no? Claro, si es completamente heterogénea la placa, completamente, o sea, una cosa horripilante, una malformación de la naturaleza, pues entonces pues, estaría complejo determinarlo, pero pues no vamos a encontrar placas de esa forma en nuestras aplicaciones de hidráulica, ¿no? Simplemente se usan las formas geométricas más comunes, más simples, ¿no? Los círculos, los cuadrados, los rectángulos, ¿sí? Pues, no es tan complicado, ¿no? Entonces, esa altura HC es 8.6 metros. Y ya la podemos sustituir en nuestra fórmula. Sustituimos los datos. Aquí lo voy a poner. Bueno, aquí. La densidad, sabemos que es agua. Vamos a poner 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, 9.81, no nos indica que haya ningún cambio en la gravedad. Metros por segundo cuadrado. Vamos a tomar la de la superficie. HC, 8.6 metros. Que multiplica al seno. ¿Cuánto vale el ángulo teta ahí en esa figura? 90. 90 grados, correcto. Vamos a suponer que la placa está completamente verde. Sabemos que las puertas tienen una pequeña inclinación. No nos dice lo que en el segundo ejemplo ya nos da esa pequeña inclinación de las ventanas, ¿no? Porque se manejan 10 o 15 grados de inclinación. Pero aquí, pues como no nos dice tampoco, vamos a poner que es 90. Y seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? Pues se vuelve 1. Por lo tanto, rho GH es la máxima fuerza que se va a aplicar. El ángulo siempre disminuye. Cuando disminuye el ángulo, siempre disminuye la fuerza. Recuerden, imaginen que la placa se va inclinando. Y si la miráramos de frente, vemos que se va reduciendo el área, ¿no? Aparentemente. Hasta que se vuelve cero, cuando quedó completamente acostado. El área expuesta a la fuerza vertical, a la fuerza horizontal, se va perdiendo, se va ocultando. Por lo tanto, el valor de la fuerza se va reduciendo. Aquí no, es la máxima fuerza, ¿no? 90 grados. Entonces 90, bueno, eso vale 1, 8.6 por 9.81. Nos queda rho GH, pues recuerden, la misma ecuación por 1000. Sabemos que estos son siempre pascales, ¿va? Entonces son 84.366 pascales. 84.366 pascal. Y nos faltaría multiplicar, voy a poner aquí, por el área, ¿no? El área, ¿cuánto vale el área de exposición? El área total a la cual, el área total de la placa, pues va a ser 1.2 por 1 metro, ¿no? El área de un rectángulo, de un cuadrado, es base por altura. De hecho, aquí lo puse en un base. Bueno, este es lo ancho y este es lo alto, ¿no? Pues va a ser igual a 1.2 por 1 metro. El área es 1.2 metros cuadrados. A por B. ¿Okay? Por lo tanto, esto es 1.2 metros cuadrados. ¿Cuánto da? 84.362. Voy a poner el resultado final por 1.2. Da 100.239.2. 239.2, correcto. Como es fuerza, pues nos tienen que quedar newtons, ¿verdad? Si estos son pascales, es newton sobre metro cuadrado, que multiplica metro cuadrado, nos van a quedar newtons. ¿Okay?
Entonces son newtons. Lo que es lo mismo, 101.24 kilonewton. Recuerden que la unidad de newton es una cantidad muy pequeña, ¿no? De fuerza. Por eso un pascal es una cantidad muy pequeña de presión. Se miden miles de pascales para una atmósfera, ¿no? Entonces es más práctico manejarlo en kilonewtons. Una persona de unos 100 kilos, bueno, de 98, tiene el valor de la gravedad, ¿no? De 98 kilos de peso. Aplica una fuerza másica únicamente por efecto de su masa. Aplica una fuerza de 0.98 kilonewtons. No llega a 1 kilonewton. ¿Okay? Es decir, aplica 98 98.000 newtons, ¿sí? O sea, 98 kilonewtons. Digo, para darnos una idea de lo que es la fuerza con respecto a las personas, ¿no? En función de su masa. Porque que fuerza es igual a masa por gravedad. Si pesa 100 kilos, lo multiplicas por 9.81, pues te va a dar 98 kilonewtons. 98.000 newtons, punto 98 kilonewtons. Muy bien, esta es la fuerza que está actuando sobre la puerta. En este caso. No sé si tengan alguna pregunta de cómo calcular esa fuerza. Es una fuerza hidráulica, ¿no? Una fuerza hidráulica sobre una pared o una placa, una superficie sumergida con un determinado ángulo. Aquí, pues el ángulo 90. Nos faltaría nada más calcular el punto de presión. ¿Sí? Lo calculamos la próxima clase, para calcularlo con calma, para definir bien la figura geométrica en nuestra tabla que tenemos ahí, en nuestro diagrama, y sustituir el valor del segundo momento de inercia y ver cómo lo simplificamos en la ecuación para que nos quede una ecuacióncita más pequeña. Eso lo hacemos en la próxima clase. Ya, bien que ya calculamos la fuerza resultante. Muy bien, vamos. Si no hay preguntas, dudas. Profe, ¿no va a pasar lista? Sí, bueno, como para hacer. Vamos a ver. Control. Ahí está. Juntas. Fenómenos, mecánica de fluidez. Beltrán García. Presente. Beltrán Zamora. Caballero Tineo. Presente. Castillo. Presente. Contreras. Presente. Coronel. Presente. Cueto. Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez Urías. Macías Barraza. Presente. Mancillas Armendáriz. Mejía Barceló. Presente. Mungarro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Rascón y sí, Elizalde sí contesta. Bueno, es que luego no contestan, ¿verdad? Y me dice Nicole, ahí está. Rascón no estuvo, no está entonces. No. Romero Nevares. Profe. Ah, sí. Presente. Ah, bueno, se la voy a quitar. Ok, Itzel. Bien, Rascón sí está. Romero Nevares. Ok. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Villares Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Muy bien. Pues prácticamente los mismos que estuvimos ahorita en Fenómenos, ¿verdad? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes, para terminar el problemita este. Gracias, profe.